Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y el Señor Jesús definitivamente nos enseñó cómo es que se hace la voluntad. Él indicó, pero también lo vivió. Pablo, en un recorderis de lo que es hacer la voluntad del Padre por parte del Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra, dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Para los que les gusta hablar cuando yo siento, no siento, a veces siento, pues esto es lo que hay que sentir si de sentir se trata. El cual, siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Obediencia es voluntad del Padre. El Señor Jesús no hizo estas cosas para impresionarnos a nosotros, no, lo hizo para obedecer al Padre. Y muerte de cruz. A raíz de eso, continúa el apóstol diciendo: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Entonces podríamos decir que hacer la voluntad del Padre comienza por nosotros. ¿Cómo? Realizando lo que Dios quiere que hagamos. Hasta la muerte misma si es necesario. Y entonces, el hacerse la voluntad del Padre se convierte en nuestro objetivo primordial. Pero continúa nuestro Señor Jesús y le dice, además de hágase tu voluntad, indica dónde. Como en el cielo, así también en la tierra. Y entonces, por lo menos yo, era muy dado a pensar, ay sí Señor, oro para que aquí en la tierra se te obedezca como se te obedece en el cielo. Vamos a mirar este otro punto de vista bíblico. ¿Será que en el cielo se hace la voluntad del Padre en toda su extensión? ¿Será que por allá hay un rebelde que originó toda la rebelión, que alcanzó a todas las creaciones? Podremos enfocar entonces también esta parte de esta oración que el Señor indica a sus discípulos y nos indica a nosotros hoy, enfocada a lo que definitivamente ocurrirá en su momento, en un futuro, ojalá no muy lejano, en Apocalipsis. Recuerda que toda enseñanza sin la perspectiva de Apocalipsis es acéfala, no tiene cabeza. Allí en el capítulo 12, miremos cómo se desaloja al rebelde original. Dice allí en ese capítulo 12, voy a leer algo que tú ya conoces por juiciosa lectura, permíteme simplemente releerlo, del versículo 7 en adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ese dragón y esos ángeles, acompañantes del dragón, no hacen la voluntad del Padre. Por lo tanto, cuando oramos como en el cielo, así también en la tierra, estamos uniéndonos al evento final de lanzamiento que sobre esta criatura rebelde ocurrirá. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, lo desalojan del cielo. Entonces ahora sí, allí vemos cómo se cumple como en el cielo. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Que dijimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. Pues bien. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado. Maravilloso. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de vosotros, porque el lanzamiento es hacia la tierra. Por eso dice Juan, ay de vosotros, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Para ser sancionado eternamente. Mire, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las alas, 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde será sustentada un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, a los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ahora, estando en la tierra, persigue a los que hacen la voluntad del Padre. Ya no lo puede hacer, su rebelión en el cielo, ha sido desalojado. Entonces por un lapso de tiempo estará acá en la tierra. Yo me estoy confundiendo, yo como que no tengo eso muy claro. Le animo a escuchar las cápsulas que durante 500 y pico de ocasiones enviamos, desglosando Apocalipsis hasta donde el Espíritu Santo nos lo permitió, y ubíquese en ese capítulo 12 y va a tener más claridad. Por favor, eso sí se lo suplico, le toca a usted. Como en el cielo, hágase tu voluntad. Como en el cielo, sigamos un poco más. ¿En qué termina ese rebelde que originó en el cielo su rebelión? Capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sin embargo, la oración que el Señor nos indica hacer, o por lo menos el derrotero que nos da, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo así que así también en la tierra? Tendremos que recapitular. Si usted tiene afán, está en el lugar equivocado. ¿Cómo se hará también la voluntad del Padre en la tierra? Solo recurramos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28. Hay un momento en que la voluntad del Padre también se hará completamente en la tierra, donde dice: luego el fin, está refiriéndose a nuestro Cristo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces permítame explorar ese punto de vista bíblico en el cual, cuando oramos como en el cielo,
así también en la tierra, con respecto a hacerse la voluntad del Padre, nos lanza entonces a eventos inclusive escatológicos. Qué tremendo que Dios nos permita participar a través de la oración de lo que ha de ocurrir. Impresionante. Continúa el Señor y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pensemos acá en lo necesario para vivir en esta vida biológica. Miremos también que es algo que no está en primer lugar. Así no empezó el Padre Nuestro, lo que conocemos como el Padre Nuestro, esta oración que el Señor Jesús indica y sus parámetros. No, Él no empezó diciendo el pan nuestro de cada día danoslo hoy, ni siguió el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Es casi que ni en tercer lugar dice el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Por allá dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ojo acá, pero no es porque a Dios no le importe nuestro diario vivir, qué comer, qué vestir, qué beber. No, Él lo ubica en esa posición, escúcheme bien, por favor, porque ese pan ya nos lo garantizó. John, ¿y dónde nos lo garantizó? Bueno, si de recordar se trata, recordemos pues. En Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, se nos dice, mejor dicho, el mismo Señor Jesús nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ahí aparece, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, tan didáctico el Señor, ¿cierto? Y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí viene, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los paganos, los que no creen en Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, y recuerde que usted y yo tenemos un Padre Celestial, por el cual el Espíritu Santo nos permite clamar, Abba Padre. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad, ahí viene, primeramente el reino de Dios, qué coordinación, y su justicia, y todas estas cosas son añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces entendamos, cuando Él dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, está hablándonos de lo necesario para vivir. Vestido, comida, bebida. Agréguele pues un techito. Agréguele todas las cositas. Cuando dice dánoslo hoy, también significa que nos va a dar lo de hoy, que nos va a dar lo de mañana y que nos va a dar lo de pasado mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Entonces, es tan práctico el Señor Jesús enseñando a las personas a hablar con el Padre, que cuando el discípulo aquel le dice enséñanos a orar, Él inmediatamente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, enseña algo interesante. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros, dice,
perdonamos a todos los que nos deben. Cuando Él dice allí, y perdónanos, mira el colectivo. No dice perdóname, perdónanos. Nuestros pecados. ¡Ah! Qué interesante. Surge una pregunta de novicio, pero válida. Pastor, ¿los cristianos pueden pecar? Sí. Pastor, ¿es lo ideal eso, que pequen? No. Pastor, ¿y si pecan tiene solución? Sí. ¿Y cuál es, pastor? Que la confiese. ¿Y a quién se la debe confesar? Al Padre. Sí, Señor, al Padre. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5, acerca de el riesgo en que los cristianos están al tener esa posibilidad de pecar. Pero recuerde que ya el mismo apóstol Pablo dice que no es que nos metamos pues ahí porque sabemos que vamos a ser perdonados. No, Señor. Este no es el ideal, pero en este cuerpo habitamos. No estamos justificando la caída, pero si se llega a caer. Por algo el Señor Jesús dejó esto aquí en la oración. O sea, el Señor Jesús ahí no está charlando. Él lo está aseverando. Y perdónanos nuestros pecados. Allí en Gálatas capítulo 6, Pablo le habla a la congregación de los de Galacia, diciéndoles cómo deben actuar cuando alguien peca. Hermanos, está hablando de cristianos entonces, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. John, pero a mí no me es muy claro ahí, porque es que resulta que ahí dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Es que una falta es como pecado. Se la tengo. Veamos lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, amados hermanos, otra vez cristianos, porque es que el Señor Jesús le está enseñando a orar a creyentes. Y cuando dice allí, y perdónanos nuestros pecados, está contándonos que el cristiano es susceptible a pecar, obvio. John, yo no lo había entendido así. Falta de lectura juiciosa de la palabra. Mire lo que dice pues la NTV. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, o sea que no han caído, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Pues que no a los juetazos. Y tenga mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Y aún leamos la del lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice ese texto. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense a unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. John, qué situación. ¿Me deja usted como tan desanimado y tan desanimada? Pues sí, si no hubiese solución. Cuando el Señor Jesús dice, y perdona nuestros pecados,
él está hablando en el mismo hilo de pensamiento que los apóstoles. A propósito, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, en donde el apóstol Juan le está hablando a creyentes, les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el ideal. Y si alguno hubiere pecado, ese es el resbalón. Mire lo que dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con razón dice el Señor Jesús en la oración: y perdónanos nuestros pecados. Bueno, eso era para aclarar que, claro, si llegamos a pecar, podemos ir directamente al Padre, a arrepentirnos, a recibir perdón. Y perdónanos nuestros pecados, pero es que aquí la cosa se vuelve un poquito más amplia, porque en vez de un punto hay una coma y dice: porque también nosotros perdonamos. Este por qué me está indicando que hay algo de mucha importancia. Y él dice: porque también nosotros. ¿Qué le estamos pidiendo al Padre? Perdón, en esta área de la oración, ¿cierto? Y cuando él dice, el Señor Jesús, porque también nosotros, nos está recordando que al igual que Dios lo hace, nosotros también podemos hacerlo. No porque seamos Dios, sino porque somos hijos de Dios. Cuando dice porque también nosotros perdonamos, el Señor mismo, que es el que está indicando los parámetros de esta oración, nos concede el privilegio de perdonar. ¿Y a quién debo perdonar? Pues veamos a quiénes. Veamos a quiénes. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. John, yo soy de los que perdono solo hasta el 10%. Yo diezmo el perdón. No, hasta el 20%, hasta el 50%. Pero es que a todos, sí, no hay excepción ni acepción de personas en el perdón bíblico. A todos los que, ojo, en este caso de la oración, el creyente está yendo al Padre para que les perdone sus pecados. Pero acá no está diciendo que la gente que ha pecado contra nosotros o nos debe vaya a pedirnos perdón o a pagarnos. Los debemos soltar sin que nos digan. Así no nos pidan ser perdonados. Porque cuando Él dice a todos los que nos deben, está refiriéndose a los que nos han ofendido, a los que han pecado contra nosotros, aún a los que nos deben en cualquier área. ¡Qué tan tremendo! Lucas no habla de lo que Mateo sí. Porque cuando hay el punto final de lo que conocemos como el Padre Nuestro de Mateo, luego allá en el capítulo 6 de Mateo, del versículo 14 sigue el 15, mire lo que dicen los dos versículos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. John, pero Dios, ¿por qué me complica así la vida? Si mi pecado era entre Él y yo. Sí, pero Él quiere no solamente que vayas a pedirle perdón, sino que seas como Él perdonando. En el mismo Lucas, capítulo 23, versículo 34, el Señor Jesús nos muestra que Él vivía como predicaba. Estando en la cruz, dice allí la Escritura, y Jesús decía: Padre, constante oración, aún en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tremendo. Pero eso era el Señor Jesús. Él es muy guapo, John. Bueno, veamos con un obrero raso del Señor, Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 60. ¿Cómo practica esto? Y puesto de rodillas, recuerde que lo están apedreando, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entiéndase, lo mataron.
Bueno, listo. Pero entonces yo puedo perdonar por cuotas o algunas cosas. Ve a ver qué hace con este versículo. Colosenses capítulo 3, versículo 13. 3:13. Dice allí el apóstol, soportándoos unos a otros, está hablando con creyentes, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Y de qué manera lo debo hacer? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, pero es que yo no sé lo que me ha perdonado Dios. Hermano, Romanos 3:23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Estoy desde el 22 hasta el 26 del capítulo 3 de Romanos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Mire que es para creyentes, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, para que no le ocurra cobrar cuota por perdón, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pero eso fue en una sola partecita de Romanos. Lea el capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, eso es lo que merecíamos. Mas la dádiva de Dios, esto es lo que no merecíamos, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. John, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque es que allí el Señor Jesús está indicando en Lucas cómo orar y en una parte dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y estamos mirando cómo es que se perdona. Y en Efesios capítulo 4 remata. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y la cosa no queda ahí. Aún en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5, mire qué lindo esto. Pablo, que en Colosenses y en los Efesios nos indica que debemos perdonar como Dios nos perdonó, mire cómo lo practicaba él y cómo inducía a los demás a hacerlo. Resulta que allí en Corinto, por variar, alguien ofendió al apóstol Pablo. No alcanza a decirnos cómo ni en qué, pero que lo hizo para que haya quedado escrito. Sin embargo, mire lo que Pablo dice. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Está indicándonos Pablo que el que peca es el débil, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Eso es lo que el pecado provoca en un creyente verdadero. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, puro ágape, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, miren lo que dice Pablo, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira qué interesante. El pecado de un miembro del cuerpo de Cristo le da, en cierta manera, ventaja sobre los creyentes. Pero el no perdonarse entre los creyentes nos da a entender también Pablo de que eso es darle ventaja al diablo entre nosotros. A todos los que nos deben. Amado Padre Celestial, definitivamente qué profundidad la de tu palabra. Y perdónanos, Señor Jesús, por no alimentarnos directamente de la forma en como tú indicas que debemos dirigirnos al Padre. A veces, acusándote de demasiado sencillo, nos complicamos la vida
sin necesidad. Gracias por indicarnos y darnos parámetros de cómo orar. Gracias también, Señor, te damos por ese discípulo que aquí parece anónimo que te dijo, enséñanos a orar. Gracias por ese hombre. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Gracias por Juan que enseñó a orar a sus discípulos y por los discípulos que aprendieron a orar. Y gracias porque tú dijiste que debemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Amado Padre, amado Señor Jesús, amado Espíritu Santo, a ustedes sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.